actividades. CERES promueve y apoya la realización de este tipo de espacios en los que se abordan diferentes temas. En esta ocasión vamos a hablar sobre trabajo infantil, un tema que ha despertado un gran interés a nivel internacional. El webinar del día de hoy lo estamos realizando gracias a la iniciativa de la Unidad Patronato San José del Distrito Metropolitano de Quito, la OIT, UNASEM y, por supuesto, de CERES. Estas son organizaciones que desde el ámbito que le corresponde a cada una de ellas tienen como finalidad contribuir a la prevención y erradicación del trabajo infantil. Como una breve introducción, nada más, quiero mencionar que el trabajo infantil es una preocupación que motiva a mucha gente alrededor del mundo, pues miles de niños son forzados a realizar diariamente tareas que los aleja de su derecho a la escolaridad, que repercute en sus relaciones personales, que le impide interactuar con otros niños. En definitiva, a su derecho de vivir su niñez a plenitud. De acuerdo a la OIT, el trabajo infantil es aquel que priva a los niños de vivir su etapa de niñez de manera natural. Son las tareas que les impiden desarrollarse adecuadamente y de manera digna. Damos también la bienvenida a los expositores de esta jornada. Nos acompaña Karina King, jefe de Comunicación y Responsabilidad Social de UNASEM y presidenta del directorio de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil. Nos acompaña también Daniela Peralta. Ella es jefe de la unidad de otras temáticas del Patronato Municipal San José, y Vladimir Chicaiza, oficial nacional de la OIT en Ecuador. Nuevamente, bienvenidos todos y damos inicio a este webinar con la intervención de Karina King. Adelante, por favor. Ya, es todo bien. Hola, muy buenos días con todos. Bienvenidos a este webinar en el que queremos abordar el rol de las organizaciones alrededor de la prevención y erradicación del trabajo infantil. Quiero presentarles el día de hoy la iniciativa de la Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil, que está siendo liderada por UNASEM Ecuador desde el año 2012. La Red de Empresas por un Ecuador Libre de Trabajo Infantil es una alianza público-privada que nace justamente en el 2012 como una iniciativa del Ministerio de Trabajo y UNICEF para juntar esfuerzos en la prevención y erradicación del trabajo infantil, y a la que se han sumado empresas públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil. ¿Cuáles son los objetivos de la red? Primero, es fomentar una participación activa del sector empresarial como un aliado estratégico en la prevención y erradicación del trabajo infantil en el país. Nosotros también hemos creado un sistema de gestión para prevenir el trabajo infantil y estamos promoviendo este sistema de gestión en las empresas que son miembros de la red. También queremos facilitar el establecimiento de acuerdos y alianzas estratégicas entre actores públicos y privados, nacionales e internacionales, tendientes a poner en marcha acciones conjuntas para erradicar esta problemática. Hoy, por ejemplo, estamos difundiendo algunas de las buenas prácticas que se han emprendido desde la red a favor de la erradicación del trabajo infantil en el Ecuador. También queremos generar alianzas estratégicas entre los miembros de la red con miras a desarrollar acciones de remediación, no solamente en trabajo infantil en calle, por ejemplo, en territorio, sino también y principalmente en nuestras cadenas de valor. Y, por supuesto, fortalecer la implementación de políticas públicas relacionadas con la prevención y erradicación del trabajo infantil. Permítanme contarles un poco cómo se maneja la red de empresas aquí en el Ecuador. Nosotros, como les comentaba hace un momento, hemos desarrollado un sistema de gestión para que las empresas puedan integrarse y todas las organizaciones en general puedan integrarse de a poco en una planificación seria sobre cómo abordar esta problemática. Nosotros proponemos que las empresas, después de adherirse a la red mediante la suscripción de una carta compromiso, trabajen puertas adentro primero, estableciendo una política de erradicación del trabajo infantil que determine cuáles van a ser los lineamientos y cómo trabajarán en torno a esta temática, establezcan un plan de trabajo, esto sí, previamente definiendo a sus actores, tanto internos y externos, actores claves que van a ayudar o que son sensibles o que podrían estar expuestos a temas de trabajo infantil,
y que vayan estableciendo, por ejemplo, cláusulas en los contratos con sus proveedores, con sus clientes, para asegurar que ellos se alineen a la política de erradicación de trabajo infantil que ha declarado la compañía. Y todo esto para tener bien definida una estrategia dentro de su política de responsabilidad social con miras a coadyuvar la problemática. En un segundo año, perdón, tenemos aquí un problemita. En un segundo año, las empresas empiezan a trabajar en planes de sensibilización a nivel interno y externo. Acuérdense que en año 1 las empresas tienen mapeados con los ellos pueden trabajar tanto los adentro como su cadena de valor. Entonces, en un año 2, las empresas nos comprometemos a establecer planes de sensibilización, que van desde acciones muy sencillas como capacitaciones a nivel interno, en el que se integran aliados estratégicos que tenga la red, por ejemplo, la IT, por ejemplo, el Pacto Global, el mismo NATO, para poder dar a conocer qué es trabajo infantil, qué no es trabajo infantil, y cómo podemos, desde nuestra responsabilidad, coadyuvar a erradicar esta problemática. Y luego a nivel externo, con nuestra cadena de valor, proveedores, clientes, etcétera, para Ok. Vamos a hacer una pequeña pausa para cerciorarnos que todas las personas estén escuchando. Las personas que de pronto tengan problemas con el audio, les pido de favor que utilicen sus audífonos. En el caso que no puedan escuchar, les vamos a informar que vamos a hacer esta presentación con todos ustedes una vez finalizada. Si tienen problemas con el audio, tengan la tranquilidad de conectarse y volverse a conectar nuevamente con los audífonos para que no haya ningún. Muchas gracias. De acuerdo. Y después de esta segunda fase que pedimos a las empresas abordar, entramos en un año 3 donde tenemos empresas maduras que internamente han ordenado su casa y que también han trabajado ya obviamente con estos públicos ya para ir abordando de una forma más congruente, más formal, iniciativas, tanto a nivel individual como empresa en sus territorios, así como en conjunto con otros miembros de la red de empresas. A lo largo de estos 6 años, las empresas hemos trabajado en algunos ejes de acción. Por ejemplo, educación. Estamos trabajando en temas de becas y apoyos educativos, capacitación a docentes y niños, reinserción educativa, educación financiera. En temas de empleabilidad, abordamos el empleo adolescente y juvenil, el emprendimiento para jóvenes, de educación técnica, así como también otros temas relacionados a salud, mejoramiento de vivienda, cuidado del medio ambiente y lo que nos convoca hoy, que es la difusión de las buenas prácticas. Si ustedes gustan y quieren información sobre la red de empresas, nos pueden ubicar en las redes sociales, Red ETI Ecuador, en Facebook, en Twitter o también en la página web o a través también de nuestro aliado estratégico CERES. Justamente el día de hoy queremos darles a conocer una de las iniciativas que uno de nuestros aliados estratégicos está implementando aquí en territorio, en el Distrito Metropolitano de Quito. Pero antes de eso queremos poner en contexto, gracias a la colaboración de Vladimir Chicaiza de la OIT, qué está pasando en la región y por qué es importante que más organizaciones nos sumemos a este compromiso de prevenir y erradicar el trabajo infantil. Les dejo entonces en manos de Vladimir. Antes de dar paso a Vladimir y mientras ponemos su presentación, queremos indicarles, confirmarles que a todos quienes estén participando en este webinar se les va a enviar por correo todas estas presentaciones
También comentarles que durará aproximadamente en presentaciones 40-45 minutos, porque hemos reservado los últimos 10 minutos para interactuar con ustedes y responder sus inquietudes. Cualquier duda que tengan, favor utilizar el chat para comentarnos. Bienvenido, Vladimir. Muy buenos días. Primero que nada, permítanme agradecer sinceramente a la iniciativa del patronato, la iniciativa de Ceres, la presencia de UNACEM aquí en este webinar tan importante para un poco entender la dinámica de un fenómeno que con seguridad preocupa a todos quienes participamos de este webinar en este instante. Yo quisiera empezar con una especie de comercial, si quieren, de la OIT. Contarles que la OIT está a punto de cumplir 100 años, 100 años en los que el conjunto de países del mundo se han reunido y han generado una especie de pacto social, fundamentalmente orientado a la construcción de la paz universal a través de la justicia. La OIT es una agencia del sistema de Naciones Unidas que tiene como mandato establecer y apoyar a los países en el cumplimiento de las normas internacionales del trabajo, convenios, recomendaciones, y comentarles también que, de hecho, desde su fundación, la OIT, en el año 1919, se ha preocupado del tema del trabajo infantil, tanto así que la OIT tiene el convenio número 5, es el primer convenio que hay en la historia de la humanidad que trata el tema del trabajo infantil. Busca establecer una edad mínima para adolescentes, para jóvenes en el trabajo. Y es el convenio 5 sobre trabajo en la industria. Dicho esto, me gustaría entonces, digamos, poder avanzar hacia la siguiente diapositiva, que yo creo que tiene que ver con algo más conceptual. Y me gustaría aquí sí detenerme un minuto apenas con una afirmación que puede resultar un poco no tan clara. El trabajo infantil, que quede muy claro, no es un tema de niños, no es un tema de niñas, no es un tema de infancia, no es un tema de derechos de la infancia únicamente. El trabajo infantil tiene muchas dimensiones, el trabajo infantil tiene más de una cara. Tiene que ver evidentemente con los temas de infancia, con los temas de adolescencia, pero tiene también que ver con la otra cara que es el mundo del trabajo. El trabajo infantil es también el reflejo de un mercado laboral, de una sociedad que aún no logra establecer el paradigma, por ejemplo, del pleno empleo o del trabajo decente, como decimos en la OIT. De tal manera que tiene que ver mucho también con el mundo del trabajo, y por eso estamos aquí justamente actores vinculados con este ámbito de acción, con el ámbito del trabajo. Dicho esto, y también un poco para poder establecer y marcar la cancha, si a ustedes les parece, me gustaría poder identificar lo que al menos para la OIT es trabajo infantil. Es un tema importante porque, por una parte, al entender mejor el fenómeno, podemos identificar mejor el enfoque y también la actuación sobre este fenómeno. Y para nosotros, digamos, el trabajo infantil básicamente se divide en tres grandes esferas, tres grandes elementos. El primero, cualquier actividad que realicen las personas por debajo de la edad legal para trabajar. Es un concepto interesante. Cada país tiene una legislación basada en derechos que establece cuál es la edad mínima para poder ingresar al trabajo. En Ecuador son 15 años. En la región generalmente son 15 años, que es lo que plantea el convenio 138 de la OIT. Salvo Bolivia, que tenemos ahí una serie de, digamos, de temas aún por discutir, en la región son 15 años en general. Entonces, cualquier trabajo que se haga por bajo esa edad, que afecta a los niños y a las niñas, por ejemplo, en su educación, en su salud, es considerado trabajo infantil y por lo tanto tiene que ser erradicado. Pero ojo, en esta edad hay un tipo de enfoque, porque estas personas no pueden trabajar, entonces ahí fundamentalmente el enfoque es el retiro.
el retiro de los niños de la actividad. Pero hay otra esfera que también puede ser sujeta a trabajo infantil, y es el trabajo peligroso. Este trabajo, por lo general, ya veremos más tarde en las estadísticas, si tenemos un poco de tiempo, afecta sobre todo a la población de 15 a 17 años. Y hago énfasis en esta edad porque el trabajo infantil puede afectar a cualquier persona por debajo de los 18 años. O sea, no es solo un tema de niños pequeñitos, es también un tema de adolescentes. Entonces, hay personas que pueden, ya digamos, pueden trabajar de manera legal, cumpliendo una serie de parámetros, no en cualquier cosa, no de cualquier manera, digamos, y cuando estos parámetros de protección del trabajo no se cumplen, son consideradas trabajo peligroso, por lo tanto, trabajo infantil. Ustedes tienen ahí dos tipos de trabajo infantil peligroso. Aquel que es peligroso por su naturaleza, digamos, es intrínsecamente peligroso. Les invito a pensar, por ejemplo, en minería. La minería subterránea implica justamente estar bajo tierra, implica estar junto a explosivos, implica unos riesgos muy complicados de poder mitigar. Esas actividades como la minería o el buceo submarino, por ejemplo, no es posible, digamos, no es posible mitigar sus riesgos. Por lo tanto, esas actividades son naturalmente peligrosas. Hay otras que no lo son tanto, por ejemplo, piensa en una actividad de oficina, una actividad un poco más, digamos, menos peligrosa, pero que son peligrosas probablemente por las condiciones en que se llevan a cabo. Me invento, por ejemplo, una actividad que no sea peligrosa, pero que un adolescente de 15 años o 16 años la realice en horario nocturno, por ejemplo. Esa condición de nocturno le vuelve peligroso. En ese caso, el enfoque no es el retiro del trabajo, en este caso particular, sino el cambio en la condición. Estas diferencias son importantes porque tener claro esto tiene una implicación posterior en qué vamos a hacer para afectar, para atacar este problema. En el primer caso, retiro de la actividad, y en el segundo, cambio de condiciones. Esto nos permite, por otra parte, poder generar trabajo adolescente protegido. Es una población que no siempre, pero en muchas ocasiones tiene obligaciones familiares, tiene una serie de temas, no puede dejar de trabajar. Pues bien, puede hacerlo en condiciones peligrosas y, digamos, en condiciones seguras. Y cuando son seguras, no es trabajo infantil. Ese es un tema que hay que tener, digamos, muy claro. Es un tema importante. Luego tenemos un tercer grupo de actividades de trabajo infantil que son las llamadas peores formas. Estas formas están también incorporadas en un convenio, el convenio 182 de la OIT, que fundamentalmente identifica a actividades ilícitas, por ejemplo, niños y niñas vinculados al narcotráfico, uso de niños y niñas y adolescentes, por supuesto, también en actividades, por ejemplo, bélicas, como combatientes, el tema de uso de niños y niñas en temas de pornografía, todos esos temas, digamos, son considerados trabajo infantil y en estos casos en particular la única opción es el retiro, pero además, junto con la palabra urgente, es un retiro urgente. Entonces, digamos, este es el ámbito que tenemos que tener muy claro para saber operar y sobre el cual estamos trabajando todos quienes estamos en esta tarea. Dicho esto, digamos, quiero empezar con quizá una buena noticia que es buena en principio, digamos, y es que si ustedes se fijan, el trabajo infantil de manera permanente muestra una tendencia al descenso. En el año 97, en la región, trabajaban 20 millones de niños y niñas en condiciones de trabajo infantil. A partir de ahí, si ustedes se fijan, no ha dejado de disminuir este fenómeno. En el 2013 eran 7.5 millones de niños, digamos, de adolescentes que dejaron de trabajar y ha ido disminuyendo de manera paulatina. Si ustedes se fijan en esta diapositiva, tenemos una banderita roja, una banderita vino, y aquí comienza, digamos, un poco el problema. La tendencia, la línea que ustedes pueden mirar ahí, muestra, insisto, una disminución, pero sobre el final hay una especie de desaceleración de esta disminución. Y esto nos complica. Nos complica porque todos los países hemos establecido algunos compromisos, digamos, sobre todo el compromiso con los ODS, que establecen que justamente esta banderita
vino, establecen la erradicación, la eliminación total del trabajo infantil para el año 2025. Pero ustedes se fijan que hay un área gris, que digamos, si seguimos a esta velocidad de disminución, no llegaremos a esa fecha. Y probablemente estaremos hablando de llegar a esta meta en el año 2040. No lo podemos permitir, digamos, no es correcto, porque además en la región tenemos conocimientos, tenemos herramientas, tenemos voluntad política, tenemos una serie de condiciones que nos permiten cumplir la meta. Me parece que es fundamental repensar lo que estamos trabajando, la forma como estamos operando, mejorar la participación del sector gubernamental, pero también de la sociedad civil, de trabajadores, de empleadores, de ONGs, de personas individuales, de familias, y poder un poco, si ustedes, si me permiten, acelerar esto. Digamos, no podemos seguir a este ritmo. Hay que meterle más. Estamos al final. Podemos lograrlo. Y podemos llegar al 25, seguramente con la meta cumplida. Así que es, digamos, es un primer reto que muestra esta información de aquí. Ahora, démosle una mirada a una foto general. Digamos, esto al ser información más bien regional, probablemente no sea tan exacta para el caso de los países que nos están escuchando o para un caso particular, pero digamos en general nos muestran cómo está el asunto. Y en el tema territorial, si ustedes me permiten, en toda la región, el trabajo infantil se concentra sobre todo en zonas rurales. Es un tema clave sobre todo para el tema de comunicación y para el tema de política pública. Normalmente asociamos mucho el tema de trabajo infantil con el tema de mendicidad, posiblemente, o con presencia de niños y niñas en los semáforos. Evidentemente, ahí hay más gente y son más visibles, están más vinculados a la opinión pública, si a ustedes les parece. Pero el tema no está en las ciudades. El problema está en las zonas rurales, donde hay mayor informalidad laboral, inclusive. Eso también nos lleva a pensar que el problema además está en la agricultura. Últimamente, todos hemos visto en la región un incremento importante en el tema migratorio también. En cuanto a territorios, también vemos un incremento tanto de población que migra de un país a otro, como población que migra del campo a la ciudad, que está impactando también un incremento paulatino, pero sostenido del tema del trabajo infantil, vinculado con el tema de migración. En cuanto a la edad, fíjense que un conjunto de políticas públicas que se han trabajado en la región han logrado reducir de manera significativa el trabajo infantil en la población de 5 a 14 años. Temas vinculados con escolaridad, temas vinculados con mejoramiento de bonos a las familias, por ejemplo, tienen impactos directos en esta población específicamente. Pero la población de 15 años a 17 años muestra una carencia casi absoluta de políticas públicas y es donde más se concentra hoy en día el trabajo infantil. Eso es un tema clave a considerar porque además en este grupo de edad se concentra la mayoría de actividades llamadas peligrosas. Son actividades que hay que eliminar de manera urgente porque están afectando a la población en ese rango de edad que está fundamentalmente a las puertas de entrar al mundo del trabajo. Un siguiente elemento a considerar, quizá todos conocemos ya, oficialmente las cifras nos muestran un perfil masculino en el trabajo infantil. Hay más niños que niñas trabajando en trabajo infantil. Sin embargo, hay un sector que muy poco se mide en estadísticas y es el trabajo en el hogar, el trabajo doméstico. Bueno, en realidad las actividades domésticas, trabajo doméstico es otra cosa. Actividades domésticas en el propio hogar. En este espacio, la participación de las niñas es inmenso, o sea, es 5 a 1, si ustedes quieren, respecto de los varones, y lamentablemente este sector no necesariamente está tomado en consideración en las encuestas nacionales. Ahí hay que hacer un esfuerzo importante adicional para poder visibilizar este fenómeno en las encuestas, de tal manera que podamos tener una fotografía mucho mejor y mucho más completa del fenómeno. Un siguiente aspecto que también es fundamental, en el caso de la región sobre todo, nosotros somos una región que tiene un proceso histórico particular,
un proceso histórico marcado en muchos casos por el colonialismo, un modelo que ha generado roles, que ha asignado roles en función de pertenencia étnica y cultural. No es una casualidad, ni de lejos, que los niños y niñas de grupos indígenas y afrodescendientes son quienes tienen mayor incidencia de trabajo infantil. Eso, insisto, no es una casualidad. Tiene que ver mucho con el acceso de estas poblaciones a oportunidades de educación, de empleo. Entonces, digamos, el trabajo infantil, además, el sostener este tipo de modelos, lo que hace de un modo u otro es también sostener un modelo de sociedad basada en una visión colonial de nuestros países. Y es una tarea urgente a considerar y a superar. Y finalmente, quizá, bueno, esto es una cosa mucho más obvia, el trabajo infantil se concentra en los quintiles de ingresos más bajos, o sea, en la población más pobre. Aquí, digamos, quizá lo que hay que tomar en consideración no es tanto el que el trabajo infantil esté en la población más pobre, sino que yo creo que tiene que ver con una cuestión circular, que el trabajo infantil contribuye a que esta población además sea más pobre, porque separa a los niños y a las niñas de la educación, separa a las familias inclusive de oportunidades de empleo adecuado, de trabajo decente, y perpetúa un círculo perverso de pobreza. El poder superar estos temas, digamos, seguramente va a contribuir a construir sociedades mucho más democráticas y mucho más equitativas, que es un poco lo que se está buscando. En la región, independientemente de los temas particulares, cada país ha avanzado más o menos en estos temas, unos más, otros menos, pero digamos, ¿cómo se ha enfrentado este fenómeno? El trabajo infantil no puede ser enfrentado únicamente con medidas específicamente orientadas al trabajo infantil. Tenemos que vincularlo necesariamente con las políticas de reducción de la pobreza. Hay una serie de políticas públicas orientadas a mejorar la situación de las familias pobres, en las que tenemos que incorporar la dimensión trabajo infantil. Tiene que ser una dimensión que sea medida y que además sea obligatoria de cumplir para poder acceder a estos beneficios y a estos servicios. Eso es fundamental. No podemos desvincularnos de los temas económicos, de la estructura de mercado. Insisto, el trabajo infantil es un reflejo de un mercado de trabajo no necesariamente equitativo, justo y con oportunidades para todas las personas. Es fundamental también vincularnos a la estructura de mercado y mejorarla para que los adolescentes que pueden trabajar, por ejemplo, lo hagan en condiciones protegidas, pero también las familias de estos niños puedan tener un trabajo que permita que estos niños no suplan esta carencia de recursos. Esto es fundamental. De manera paralela, digamos, de manera adicional, buscar mejorar los sistemas de protección social. Hay un conjunto de la sociedad que está por debajo de los índices de pobreza, a la que le es imposible, por ejemplo, acceder a sistemas de protección contributivo. Me refiero, por ejemplo, al sistema de seguridad social. Es fundamental que los estados, como pasa en todos los países de la región, mejoren, identifiquen de mejor manera a estas familias y puedan incorporarlas a procesos de política pública, de apoyo social e inclusión económica para que puedan superar este nivel de pobreza. Y básicamente dos temas adicionales con los cuales termino. Trabajar fuertemente en el tema de estancia escolar, no cualquier educación, me parece que ahí tenemos aún que trabajar mucho en la vinculación escuela-trabajo, por ejemplo. Tenemos una educación que no necesariamente responde a los requerimientos del país en cuanto a qué queremos producir, en cuanto a cómo queremos que la gente se vincule al mundo del trabajo digno. Hay que meterle mucha mano al tema de educación técnica, por ejemplo, y meter más dinero en educación, más y mejor gasto. Y finalmente, sensibilizar. Porque en última instancia el trabajo infantil depende de los padres, depende de las familias y depende de los consumidores. Entonces me parece que si logramos trabajar esos niveles y que finalmente, a pesar de todo lo anterior, a pesar de que todo lo anterior no se cumpla, la decisión final de padres, familias y consumidores sea decirle no al trabajo infantil. Con eso quisiera terminar. Gracias. Gracias, Vladimir. E inmediatamente tenemos la participación de Daniela, de la Unidad Patronato San José del municipio de Quito. Adelante, Daniela.
Muchas gracias, Pauli. Primero que nada quisiera agradecer esta iniciativa conjunta de UNACEM, CERES y bueno, de la red en general, OIT, gracias por la participación. Creo que vamos a coincidir mucho en las presentaciones. Y bueno, para empezar quisiera más bien comentarles que desde la Alcaldía de Quito, desde el Patronato San José, tenemos una iniciativa, yo les voy a hablar más sobre el tema local, cómo desde el Distrito Metropolitano de Quito hemos atendido el tema del trabajo infantil. Más bien les voy a hablar desde la parte más experimental. Eh, durante los últimos años, el Patronato San José, junto con la Alcaldía de Quito, han hecho grandes esfuerzos por erradicar progresivamente el trabajo infantil. Se ha destinado un presupuesto sumamente alto para la problemática y en especial ahora estamos con intenciones más innovativas, digamos, en general, para incluir a la ciudadanía como parte del cambio. Contarles, bueno, un poco por qué es importante la erradicación del trabajo infantil, a pesar de que todos conocemos que es una problemática que, bueno, en eso discrepo un poco con Vladimir de la OIT. Yo creo que a nivel del Distrito Metropolitano de Quito se ha incrementado el trabajo infantil. Uno de los factores importantes es la movilidad humana. Creo que el hecho de que tengamos tanta población extranjera, esto ha permitido que aumente la problemática como tal. Es un problema cultural, lamentablemente, entonces yo creo que hay hay un factor importante cultural que todavía fomenta el trabajo infantil y la sociedad como tal no la ha logrado erradicar. Yo creo que todavía no hay una visión real de qué está pasando. Efectivamente, la población, como bien decía Vladimir, hay una migración de las zonas rurales a las zonas urbanas, justamente por temas económicos. Creo que hay también un tema de potencialización de la pobreza, eso justamente es uno de los factores principales para que exista trabajo infantil, pero en general yo creo que en el país ha habido un tema también del folclore, ¿no? Digamos, dentro de la experiencia, nosotros cuando hemos estado en campo, hay gente extranjera que ve a niños trabajando y toma fotografías porque realmente no es típico. Aquí en el Ecuador es típico encontrar en la Plaza Foch, en zonas de alta afluencia turística, niños vendiendo incluso cigarrillos o de consumo de personas adultas y la gente comprando y tomándose fotografías. Incluso en los últimos tiempos hemos visto que están utilizando muchísimo la vestimenta cultural. Tenemos niñas con indígenas que están vestidas de indígenas y que están vendiendo en las calles y eso ha fomentado el trabajo infantil. No hay que perder el norte, hay que saber que el trabajo infantil se mantiene justamente porque es un negocio que cubre la demanda, porque efectivamente hay una gran oferta y una gran demanda que compra el servicio. El Patronato San José básicamente ha destinado digamos, está enfocado en la restitución de los derechos vulnerados. Es difícil lograr la restitución de los derechos porque si bien hay un tema económico de por medio, no hay cómo recuperar muchos derechos vulnerados durante muchísimos años. Hemos logrado sobre todo que los niños disminuyan su tiempo de horas en calle y hemos logrado que algunas dificultades que tienen como desnutrición o malnutrición se hayan superado en nuestros proyectos. Estamos creando espacios libres de violencia donde se trabaja no solamente con el niño, sino con la familia, porque la problemática es familiar. El niño no decide trabajar, es la familia la que fomenta el trabajo infantil. Y en especial estamos haciendo una serie de actividades que cada vez vamos incluyendo a través de buenas prácticas internacionales en materia de protección en niñez. Por favor. Gracias. Nosotros a partir del año de diciembre del año pasado hicimos una campaña que estaba enfocada en romper esquemas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el trabajo infantil? La gente normalmente está totalmente socializada con el tema, no hay una sensibilización, pero más bien creemos que el trabajo infantil es del niño betunero o es del niño que está vendiendo caramelos en la calle, pero no vemos todas estas mafias grandes que permiten el trabajo infantil. Entonces, queríamos desnaturalizar un poco el contexto del trabajo infantil, buscar algunos otros escenarios de trabajo infantil. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que es mi hijo el que está trabajando? O sea, hay que pensar
Para nosotros poder entender la problemática hay que ponernos en los zapatos de la persona que está en situación de vulnerabilidad. Entonces decíamos, a mí no me llega el trabajo infantil siempre y cuando, o sea, no me llega mientras no sea mi situación. El rato que yo me relaciono o me familiarizo con la situación, automáticamente voy a lograr entender la problemática. Así que la campaña estuvo más bien enfocada en ese sentido. Hicimos, ¿qué es lo que pasa si tu niño está trabajando o si el niño que trabaja en alguna situación que a ti te puede afectar? Por ejemplo, ¿tú dejarías que un niño arregle tu carro? Creo que aquí ninguno de nosotros dejaríamos porque además implica un riesgo para nuestras vidas. Entonces, bueno, ya al finalizar les voy a presentar la campaña, un pequeño video que hicimos y efectivamente se logró que la ciudadanía se sensibilice con el problema. Aquí tenemos una campaña estuvo dirigida a un niño que hacía mecánica y la otra una niña costurera. Nosotros hemos identificado muchísimos casos de trata de personas. Esto, si bien no se habla solamente de trabajo infantil, hay una mafia súper fuerte de trata de personas, sobre todo más allá de una red internacional, estamos hablando de los mismos familiares que permiten el trabajo infantil porque eso genera mayor sensibilidad. Últimamente hemos encontrado muchos niños que están en los semáforos abrazados de los papás o durmiendo con los papás. Cuando hemos hecho exámenes, esos niños están drogados. Entonces, efectivamente, hay una serie de mafia que permite sensibilizar más a la sociedad, pero no a sensibilizar en erradicar el trabajo infantil, sino en sensibilizar a darles una moneda, que eso es una de las problemáticas principales que hemos tratado de erradicar. Bueno, ¿qué estrategias como Patronato San José y como Alcaldía de Quito hemos aplicado en estos últimos años? Para nosotros es sumamente importante las alianzas pública-privadas, alianzas con organismos internacionales. Creemos que si bien estamos encaminados en las acciones que estamos haciendo, pensamos que es sumamente importante trabajar en equipo. Si es que no se trabaja en equipo, definitivamente los resultados no son los mismos. Entonces, nuestra apuesta, además de sensibilizar y de darles servicios, que los niños cuenten con espacios seguros para la restitución de sus derechos y para tener un desarrollo adecuado, creemos que hay que fomentar el trabajo digno para las familias de esos niños que trabajan. Entonces, hemos logrado resultados interesantes, incluso desde la misma red, hemos logrado atender algunos casos, identificar cuál podría ser la solución de varias problemáticas. Y lo principal es que hay una criminalización de la pobreza. Entonces, si bien los padres no tienen un trabajo digno y efectivamente están haciendo actividades ambulantes o actividades informales de comercio principalmente, si es que no logramos incluir o vincular a los padres en lugares de trabajo digno, como bien lo dijo Vladimir, no estamos logrando un resultado efectivo. Ninguna familia va a decir por voluntad propia, yo voy a llevar a mi hijo a uno de sus proyectos, disminuir el tiempo de vida en calle, restituir los derechos, si es que finalmente a mí mi hijo me representa 100, 150 dólares mensuales en mi economía familiar. Entonces creo que hay que empezar por ahí, hay que pensar en los trabajos dignos de las familias, hay que pensar en desculturalizar el trabajo infantil, no irnos en contra de la cultura de las familias, mucho menos de población indígena o de zonas rurales, sino más bien sensibilizar y empoderar sobre los derechos que tiene la niñez y adolescencia, por supuesto, porque ahora, bueno, vemos que hay varios casos de trabajo infantil, de trabajo peligroso en adolescentes desde los 15 a los 17 años. ¿Cómo hemos logrado un poco fomentar o fortalecer esta estrategia de intervención? A partir de abril del año en curso implementamos una línea que se llama 1-800 Contigo con la Q de Quito, es el 766-844. La intención de esta línea, si bien nosotros tenemos el reporte de casos y tenemos equipos que van por la calle identificando casos de trabajo infantil, además está súper clara las zonas donde se ubica el trabajo infantil, tenemos los semáforos en zonas de alta afluencia vehicular o peatonal, espacios turísticos, espacios comerciales. Pero decíamos, bueno, ¿qué pasa con la ciudadanía? La ciudadanía quiere involucrarse también en la problemática, ¿cómo le hacemos parte de la solución? Entonces, en ese sentido, implementamos esta línea que es de fácil acceso, es totalmente gratuita, para que si alguien está en el carro, pueda llamar a la línea. La línea no es solamente para comunicar casos de trabajo infantil, sino también para informarse en cómo puedo ayudar. Desde el ámbito personal, digamos, cuando yo estoy
en el vehículo estoy con alguna amiga o con mi marido, con alguien, me dicen, pero ¿cómo puedo hacerme ajeno a un problema así? ¿Cómo no le doy algo a un niño que son las 7 de la noche, está haciendo frío, está oscuro y me está pidiendo alguna actividad o me hace malabares? Entonces, no me quiero hacer ajeno, pero tampoco quiero perjudicarle. Entonces es importante justamente esta línea porque nosotros podemos informar cuáles son las diferentes estrategias para poder apoyar. Por ejemplo, el tema de cambiarle un día al niño, o sea, un día mostrarle que hay otra posibilidad de futuro. Un día al niño darle alguna actividad que a él le haga sentir que ha ganado ese día. Y a la familia también fomentar espacios de seguridad y sobre todo que sepan que sus hijos no necesariamente tienen que tener el mismo futuro que ellos. ¿Podemos continuar? ¿Sigo? Bueno, actualmente la Alcaldía de Quito, a través del Patronato San José, cuenta con 5 escuelas de fútbol. Las escuelas de fútbol fueron creadas justamente para el uso adecuado del tiempo libre. A través de normativa o marco internacional, hemos visto que las buenas prácticas en materia de erradicación de trabajo infantil es, por un lado, no solamente la inclusión o la integración educativa, sino la permanencia educativa. Hemos identificado en la práctica que hay muchísimos niños que están con uniforme de escuelas, sin embargo están trabajando. Entonces, cuando uno se acerca, porque hay una inobservancia de las políticas públicas existentes, cuando uno se acerca le dice, bueno, ¿y qué haces aquí? No, no, yo sí voy a la escuela, estoy solamente unas pequeñas horas de aquí fuera. Entonces, la idea es crear una permanencia en el sistema educativo y por otro lado, las horas que tienen libres que efectivamente asistan a nuestros proyectos de erradicación de trabajo infantil o actividades que tienen un poco menos de tiempo de acción, pero que efectivamente son actividades deportivas que permiten su uso adecuado de tiempo libre. ¿Con este? Bueno, tenemos ahí una fotografía de unos niños de nuestros proyectos. Existen varias ordenanzas a nivel metropolitano, del Distrito Metropolitano de Quito. Tenemos la ordenanza la 241, que es sobre población en riesgo, sobre todo en niñez y adolescencia, pero en especial en temas de trabajo infantil, o sea, de riesgo en calle. La ordenanza la 271, que es sobre protección especial de los derechos de niños en movilidad humana. Me he permitido incluir esta ordenanza aquí porque efectivamente la mayoría de la población que atendemos ahora en calle es población extranjera. Ha habido un aumento, no es la mayoría, pero ha habido un aumento significativo de población extranjera de menores de edad que se encuentran en calle, tanto haciendo actividades de trabajo infantil como acompañamiento o mendicidad. Tenemos la ordenanza 280, que es sobre comercio informal, sobre ventas ambulantes, que prohíbe que las personas que realizan esta actividad vayan acompañados de menores de edad. Sin embargo, hay una inobservancia absoluta en relación a esta ordenanza, esta política pública. Y finalmente, a partir de diciembre, se publicó la ordenanza 188, que es sobre el sistema de protección integral, que incluye niñez y adolescencia en trabajo infantil. Los servicios que la Alcaldía de Quito, a través del Patronato San José, se permiten, se otorgan, son actividades lúdicas recreativas, apoyo pedagógico, permanencia educativa, alimentación saludable, apoyo psicológico, entre otros. Pero más allá de explicarles cuáles son nuestros servicios, creo que es importante que la gente se sensibilice y conozca que hay una alternativa para los niños que se encuentran trabajando en calle. Finalmente, comentarles que estamos alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ha habido un 15% de niños que estaban en situación de calle que han dejado de trabajar totalmente y el 85% de niños están asistiendo a nuestro proyecto, han disminuido el tiempo de horas en calle. Si bien todavía siguen en calle, al menos ha habido una disminución significativa. Aquí tenemos nuestras redes sociales para que puedan comunicarse con nosotros para mayor información. Tenemos Twitter, @patronato San José, SJ. En Facebook nos pueden encontrar como @patronato Quito y en Instagram @patronato SJ. Agradecer muchísimo este espacio, más bien concientizar a la población, a la ciudadanía que no es un tema, el trabajo infantil ya no es un tema que le corresponde a las instancias públicas, o instancias de organismos gubernamentales, sino que corresponde a la ciudadanía en general ser parte de la solución. Muchísimas gracias.
Gracias, Dani. Es súper interesante lo que hemos podido observar desde las prácticas en la red de empresas, desde todos los estudios y los conceptos que se manejan desde la OIT y lo que se está haciendo en territorio a través de la Unidad Patronato San José. Me quedó una sola inquietud, Dani, que voy a ser la primera en hacer una pregunta. En la línea contigo hay algo súper interesante que es que no se, la llamada no se queda solamente en la comunicación del trabajo infantil que se observa en calle. Existe todo un trabajo adicional que termina de nuevo en conociendo, digamos, la persona que hizo la llamada. Me gustaría que nos expliques un poquito. Gracias, Pauli. Sí, justamente, más bien eso es lo interesante de la 1-800, es que la persona que reporta, bueno, indica detalles de dónde se encuentra el caso, dónde está el niño, o la familia, digamos, que se ubica en calle, automáticamente va a una brigada que es un equipo especializado de educadores de calle, que además de hacer una identificación del caso, de verificar cuáles son las problemáticas encontradas, hacemos toda una intervención integral con el niño y con la familia. Pero para que la persona que reporta no se quede, digamos, con el malestar de habrán atendido o no, se le comunica y se le manda una fotografía de la intervención. Nosotros tenemos un periodo máximo de 48 horas de intervención y se hace un seguimiento. Bueno, luego incluso la persona, si está interesada en conocer más acerca de qué se hizo con ese caso, puede comunicarse se le da un número de caso, puede comunicarse para tener conocimiento de cuál es el desenlace, por así decirlo, del caso. Y lo que sí, no siempre logramos sacar inmediatamente al niño de calle. Nuestra intervención consiste en 2, 3, 4 e incluso más meses de estar sensibilizando a la familia para que efectivamente pueda sacar al niño del espacio público. Gracias. Les invitamos a escribir sus consultas. Efectivamente hay una consulta que dice es contigo con Q. Efectivamente es con Q, ¿verdad? Sí, Sí, es con Q. A ver si tienen alguna inquietud que transmitirnos. Me gustaría preguntarle a... Cierra el micrófono. Disculpen. Preguntarle a Karina, a nivel de la red de empresas, ¿qué acciones, qué proyectos, cómo se trabaja en conjunto con las empresas para enfrentar el problema, más allá de las acciones individuales que cada una de ellas tiene? Dentro de la red, ¿se están planificando algún tipo de proyectos o acciones que promuevan el que se alíen las empresas y enfrenten proyectos en conjunto? Sí, permanentemente las empresas estamos en diferentes territorios a nivel nacional, en los territorios en que coinciden, las empresas articulan sus esfuerzos para hacer proyectos en conjunto y ahora justamente en el marco de las festividades navideñas donde sabemos que hay una afluencia mayor, por ejemplo, de niños en calle o de niños que están expuestos a temas de trabajo infantil, estamos implementando acciones para el mes de diciembre que les estaremos comunicando oportunamente para que puedan unirse. Es importante que en esta temporada todos estemos atentos y podamos poner nuestro granito de arena para contribuir a esta erradicación de niños en la calle, a la salida de los niños de la calle. Gracias, Karina. Tenemos pregunta de Selene, dirigida básicamente a Vladimir, que dice, escuchaba que si el trabajo es seguro ya no es considerado trabajo infantil. Selene, muchas gracias por tu pregunta, que además nos permite tener claridad respecto de un tema que es clave. Les comentaba que hay diferentes esferas de trabajo infantil, por debajo de los 15 años, es decir, bajo la edad mínima de admisión al empleo, y por sobre ella. En el caso de los niños y las niñas, por debajo de la edad mínima de admisión al empleo, que en Ecuador es 15 años, en Colombia me parece que también es 15 años, y en los demás países también, salvo Bolivia, no es posible, digamos, no hay trabajo seguro para los niños, no es en ese rango de edad, es en el rango de edad de 15 a 17 años. Es ahí
cuando uno puede tener como una estrategia de erradicación del trabajo infantil el trabajo protegido, es decir, únicamente para adolescentes en edad legal para trabajar, el trabajo infantil, digamos, el trabajo para que no sea trabajo infantil, que es una condición, una condición de trabajo de explotación, digamos, para que sea un trabajo más bien digno, tiene que ser un trabajo no peligroso. Y para que sea un trabajo no peligroso, debe cumplir con la legislación nacional respecto de fundamentalmente no ser actividades que sean consideradas peligrosas, ni peor formas de trabajo infantil, y cumplir con los parámetros básicos que son fundamentalmente asistir a la educación, terminar la educación obligatoria, no tener horarios nocturnos y cumplir las jornadas laborales que se establecen en la legislación. Únicamente en ese rango de edad, insisto, de 15 a 17 años, se puede pensar en trabajo no peligroso, en trabajo adolescente protegido, que ese es el nombre que se usa para este caso particular. Gracias. Tenemos la pregunta de Eugenia también dirigida a Vladimir. Quisiera consultarles sobre el trabajo infantil en el sector agrícola, cadenas productivas en las que cuenta con iniciativas de erradicación de trabajo infantil y aquellas en las que persiste el problema. Muchas gracias, Eugenia. Sí, este es un problema complicado. El sector agrícola, para empezar, en general, en el mundo del trabajo, es el sector agrícola, digamos, es el sector económico con mayor informalidad. En agricultura es muy complicado, digamos, ha sido además una tradición en ese sector formalizar la forma como la gente trabaja. Eso un poco nos pone frente a un escenario en el que todo puede ocurrir, inclusive los temas de trabajo infantil. Con esa introducción, digamos, en ese contexto, las estadísticas en toda la región nos muestran que, en efecto, donde se concentra el trabajo infantil es en agricultura. En el caso ecuatoriano, es el 56% de la gente que está trabajando en trabajo infantil que trabaja en el sector agrícola. Además, nuestros países son países que tienen un sector agrícola potente, importante. Entonces, insistir que es en este sector, por sus condiciones poco formales, ustedes quieren, de trabajo, y también por temas vinculados con la cultura. Muchas veces, digamos, la transmisión de conocimiento de padres a hijos tiene que ver con la práctica cotidiana, digamos, ¿no? Hace que finalmente este sector sea el que concentre mayor cantidad de trabajo infantil. Esa práctica cultural se traslada generalmente al sector agroindustrial. Y eso es un tema también interesante en el tema de cadenas de valor. Es importante considerar que la agricultura industrial no es un mundo aparte, no es un espacio estanco respecto del comercio internacional, por ejemplo. Normalmente, estas cadenas de valor están vinculadas con sectores industriales que son quienes están en la cúspide, si ustedes quieren, de la cadena y que imponen precios hacia atrás. Ese control que tienen sobre el tema de los precios, sobre todo, genera muchas veces que los productos agrícolas vayan a la baja. Y esa falta de ganancia de los productores agrícolas tienen también un impacto directo en niños y en niñas, y también en adultos, porque el trabajo se vuelve mucho más precario. Entonces, en efecto, tenemos ahí cadenas de valor grandes, como, por ejemplo, sin ser exhaustivo, palma en Ecuador. Tengo también entendido que en Bolivia hay problemas respecto de estas nueces que se producen en la Amazonía boliviana. Bueno, en general, digamos, todos estos sectores grandes agroindustriales concentran una gran cantidad de mano de obra de trabajo infantil, entre otros temas. Pero la solución en este caso tiene que ver, insisto, en ver esa mirada de cadena de valor y poder incidir justamente en todos estos sectores, sobre todo en quienes los industrializan y los venden a nivel internacional. El mercado tiene ahí una labor importante que cumplir. Otra pregunta con respecto a lo que es el trabajo del patronato. Queríamos saber si tienen de pronto algún programa de sensibilización dentro de las empresas con los públicos internos acerca de las líneas 1-800 y cómo el manejo del trabajo infantil. Muchas gracias, Ricardo. Sí, efectivamente, lo que queremos hacer más bien es ponerles a la disposición, si es que ustedes gustan, a través de sus empresas, puede ir un equipo técnico especializado para informar sobre los diferentes proyectos de erradicación de trabajo infantil, hacer unas pequeñas pastillas de sensibilización en el horario que ustedes gusten,
porque más bien la gente yo creo que está interesada en un cambio, está interesada en ser parte de la solución, pero no saben cómo. Entonces, ponemos totalmente nuestros servicios a su disposición en los horarios que ustedes gusten. Va un equipo especializado a hacer unas pastillas informativas de sensibilización sobre trabajo infantil. Y si luego quisieran ya procesos más formativos de trabajo sobre el tema de trabajo infantil, con muchísimo gusto nos ponemos a las órdenes. ¿Estos servicios pueden ser en Cuenca? Bueno, lamentablemente somos un gobierno local, trabajamos a nivel del Distrito Metropolitano de Quito, pero podríamos ver aliados estratégicos para poder hacerlo en Cuenca, o podemos incluso a través de la red de empresas hacer un acercamiento en el tema de trabajo infantil. Podríamos replicar las buenas prácticas que hemos tenido con la red para poder hacerlos en diferentes provincias del Ecuador. Sí, justamente la red de empresas tiene 3 nodos, un nodo en Pichincha, un nodo en Guayas Santa Elena y un nodo en Cuenca. Somos casi un centenar de empresas a nivel nacional que están dispuestas a compartir sus mejores prácticas y experiencias en temas de erradicación y prevención del trabajo infantil. Nosotros les vamos a compartir de todas maneras los contactos tanto de Karina como Daniela y Vladimir, a fin de que puedan compartir mayores inquietudes. Y la última pregunta de Selene. En Guayas, Santa Elena, ¿cómo puedo hacer para tener más información? En Guayas Santa Elena, con mucho gusto, si tú me pasas tus contactos, Selene, yo te remito con la red para que puedas unirte. Al momento, la presidencia de la red en Guayas Santa Elena la tiene la EBE y ellos se reúnen con una periodicidad mensual y justamente por la época navideña están también planificando algunas actividades que sería chévere si ustedes se pueden integrar. Te vamos a remitir mis contactos al término de este webinar para que te puedas contactar con nosotros. Muchas gracias a todos ustedes. Finalmente tenemos unas palabras de Evangelina Gómez. Ella es nuestra directora ejecutiva en Ceres, quien va a hacer el cierre de este webinar. No se escucha, Evangelina, no sé si puedes venir hacia acá. ¿Ahí me escuchan? Bueno, quería agradecerles a todos por su tiempo. En realidad, la información que hemos obtenido hoy ha sido sumamente relevante. Creemos importante que ustedes se sientan en la libertad de poder compartir este webinar con sus colaboradores, con su equipo, con sus gerentes. Cuanto más podamos sumar, cuanto más podamos sensibilizar sobre esta problemática, mayor impacto vamos a tener. Todos debemos ser parte de la solución y trabajar por un Ecuador más justo, más equitativo, y en nuestras manos está impulsar dentro de las empresas. No podemos quedarnos quietos sin hacer nada frente a esta problemática. Hoy hemos recibido información sumamente relevante e interesante por parte de Daniela, Karina, Vladimir, a quienes les agradezco muchísimo, y tengan la certeza de que este es el primer webinar de otros que vamos a realizar. Siéntanse en la libertad de compartirnos las temáticas que les interesan. La tecnología nos permite estar en contacto
y nos permiten poder llegar a diferentes ciudades del país, inclusive con los colegas del exterior que están participando. Así que bueno, no nos queda más que agradecerles y decirles que CERES está siempre a disponibilidad de las empresas, de ustedes que son los colaboradores de las empresas, para lograr la implementación de un modelo de responsabilidad social que permita la sostenibilidad de la organización a largo plazo. Que tengan un excelente día y les invitamos a que estén en contacto. Un abrazo con todos.